Oakville era un pueblo donde la rutina era ley. Las casas de madera, los niños jugando, la vida sencilla, todo parecía inmutable. Nadie esperaba que la calma se rompiera. El aire olía a pino y tierra húmeda, un aroma familiar. Los habitantes vivían ajenos a cualquier misterio, pero algo invisible se gestaba. Los animales estaban inquietos, y algunos vecinos sentían una extraña electricidad en el aire. Eran detalles sutiles, señales que solo se comprenden después. El 7 de agosto de 1994, Oakville amaneció como siempre. Nadie imaginaba que ese día cambiaría su historia. El oficial David Lacey patrullaba, los granjeros trabajaban, las familias preparaban la cena. Todo parecía normal, pero la realidad estaba a punto de fracturarse. El pueblo, acostumbrado a la tranquilidad, no estaba preparado para lo que venía. El cielo, azul y familiar, ocultaba un secreto. La normalidad era su mayor tesoro, y estaban a punto de perderlo. La confianza en su pequeño mundo era absoluta, pero bajo esa superficie de calma, una extraña tensión comenzaba a flotar. Quizás era solo la quietud antes de la tormenta. Los problemas eran los de siempre, facturas, reparaciones. Nadie podía sospechar que en solo unas horas su realidad se vería desafiada. Se convertirían en los protagonistas de una historia que desafiaría a la ciencia y a la lógica. Una historia que comenzaría con algo tan común como la lluvia. Pero aquella no sería una lluvia normal. Sería el inicio de la pesadilla. La tarde trajo un cielo extraño, opaco y denso. El aire se volvió pesado, casi pegajoso. El oficial Lacey, en su patrulla, notó que las gotas que caían no sonaban como lluvia. No era agua, eran masas gelatinosas, translúcidas, que se pegaban al parabrisas. Pronto, todo Oakville quedó cubierto por la extraña sustancia. Los vecinos salieron, incrédulos, atrapando los blobs en sus manos. Eran fríos, resbaladizos, sin olor, casi vivos. El asombro se tornó inquietud. ¿Qué era aquello? Dottie Hearn, en su granja, vio cómo la sustancia cubría su porche. Su gato enfermó tras el contacto. La preocupación creció. Esto no era granizo ni lluvia común. La noche cayó, pero la inquietud no se fue. El fenómeno se repitió 6 veces en 3 semanas. Cada vez, el pueblo temía la próxima lluvia. La sustancia cubría todo, volviendo el paisaje irreconocible. Oakville dejó de ser un refugio seguro. El miedo se instaló en cada casa. La gente evitaba salir, mirando al cielo con desconfianza. El misterio atrajo la atención nacional. ¿Qué estaba cayendo sobre Oakville? La pregunta se volvió urgente. La sustancia era un enigma. El pueblo se convirtió en el epicentro de lo inexplicable. La normalidad había desaparecido. El mundo miraba a Oakville, buscando respuestas. Pero solo había más preguntas. Horas después de la primera lluvia, la enfermedad se extendió. Fiebre alta, mareos, náuseas, casi todos los que tocaron la sustancia enfermaron. El oficial Lacey fue uno de los primeros en caer. Familias enteras se vieron afectadas. Los niños, que jugaron con los blobs, sufrieron fiebres y problemas respiratorios. El pequeño centro de salud colapsó. Los médicos no encontraban explicación. La conexión con la lluvia era innegable. Sunny, la madre de Dottie, desarrolló vértigo crónico tras tocar la sustancia. Los animales también sufrieron. Gatos, perros y gallinas murieron o enfermaron. El miedo se apoderó del pueblo. Oakville se convirtió en una zona de cuarentena impuesta por lo desconocido. La comunidad, antes unida, vivía ahora en ansiedad constante. ¿Volvería a llover? ¿Sería peor la próxima vez? El misterio había mostrado su lado más oscuro. El relato del oficial Lacey fue clave.
Describió la sustancia como una capa opaca y resbaladiza en su parabrisas. Su enfermedad inmediata reforzó la gravedad del fenómeno. Dottie Hearn recogió muestras y las guardó en su congelador. Su acción permitió que la ciencia interviniera. Decenas de vecinos compartieron relatos similares, blobs sin olor, textura extraña, desintegrándose al sol. La coherencia de los testimonios descartó la histeria colectiva. El impacto emocional fue profundo. La sensación de seguridad desapareció. Mirar al cielo se volvió un acto de temor. Los testimonios humanos son el corazón del misterio. Personas reales vivieron una experiencia que cambió sus vidas. Oakville nunca volvió a ser igual. Las muestras llegaron a los laboratorios. El técnico Mike McDowell descubrió que la sustancia estaba viva. Contenía células simples, similares a bacterias, pero extrañas. No coincidían con ninguna base de datos conocida. Era una forma de vida no identificada. Otro análisis reveló algo más inquietante. Glóbulos blancos humanos en la matriz gelatinosa. ¿Cómo era posible? Los intentos de cultivar los microorganismos fracasaron. Morían fuera de la sustancia. La ciencia se topó con un muro. Cada respuesta traía más preguntas. La sustancia guardaba sus secretos. El misterio se profundizaba. Oakville pasó de anécdota local a posible descubrimiento biológico. La ciencia no podía explicar lo que había caído del cielo. Las teorías científicas no lograron resolver el enigma. Se habló de fragmentos de medusas arrastrados por tormentas, pero no explicaba la recurrencia, ni los glóbulos blancos. Se sugirió que fueran desechos de aviones, pero la sustancia no era azul ni olía a químicos. El CDC propuso una bacteria con biopelícula, pero no identificaron ninguna especie conocida. Ninguna teoría explicaba todos los elementos. La falta de respuestas generó frustración y desconfianza en Oakville. La ciencia, por una vez, se declaró impotente. El misterio permanecía intacto. Los residentes se sintieron abandonados. El caso desafió los límites del conocimiento. Oakville quedó marcada por la incertidumbre. El enigma seguía sin solución. Sin respuestas científicas, surgieron teorías alternativas. Algunos culparon a experimentos militares secretos. Otros hablaron de desechos biológicos extraterrestres o sondas alienígenas. Se mencionaron criaturas atmosféricas invisibles, caídas a la Tierra. Incluso se sugirió la panspermia dirigida, vida sembrada desde el espacio. Todas intentaban explicar lo inexplicable, la naturaleza biológica, los glóbulos blancos, la extrañeza del evento. Ninguna tenía pruebas, pero el misterio alimentaba la imaginación. Oakville se convirtió en leyenda. El caso desbordó la ciencia y entró en el terreno de lo fantástico. El pueblo quedó atrapado entre la realidad y la especulación. Han pasado décadas, pero el misterio persiste. Para el mundo, es solo una historia extraña. Para Oakville, es una herida abierta. Algunos aún sufren secuelas de salud. La falta de respuestas oficiales aumentó la frustración. El caso es un ejemplo de la tensión entre experiencia personal y ciencia. Decenas de personas vivieron lo mismo, pero la ciencia calla. El misterio de Oakville es una advertencia. El mundo aún guarda secretos. Nos recuerda que la realidad puede ser más extraña de lo que imaginamos. A veces, el misterio simplemente llueve sobre nosotros. La noche cae sobre Oakville, pero el enigma sigue. Las muestras se han perdido, los recuerdos se desvanecen. El caso se ha convertido en leyenda local. Pero la pregunta persiste. ¿Qué eran los blobs? Los glóbulos blancos humanos siguen siendo el mayor misterio. Nos obliga a cuestionar nuestra comprensión de la vida. La próxima vez que llueva, ¿estás seguro de que solo es agua? El universo es vasto y misterioso. Oakville nos recuerda que no lo sabemos todo. El misterio sigue flotando en el aire, esperando la próxima lluvia.